El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:49, gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire, Majestad Radio, la soberana del aire. Estamos también transmitiendo en nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por la señal de Majestad Televisión y el canal 3 de TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live. Conéctense con nosotros a través de la transmisión que generamos en las fanpage de Majestad Radio y también de Primera Plana. Sigan también nuestra cuenta Twitter, @PrimeraPlanaEQ, donde van a encontrar mucha información respecto de la coyuntura. Hablando de preocupaciones, hay una en particular que la vamos a conocer, la vamos a comentar esta mañana con la doctora Cristina Murgueitio. Ella es la directora ejecutiva de ACEDIN. ACEDIN es la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e importadores de productos médicos. Digo, hay preocupaciones porque este es un momento muy particular. Se requiere flexibilizar las condiciones para la importación de reactivos para los laboratorios y otros insumos médicos. Vamos a conocer cómo está este tema. Doctora Murgueitio, bienvenida, buenos días. Fabricio Vela le saluda desde el informativo A Primera Hora de Radio Majestad. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Estamos tratando de que el abastecimiento de dispositivos médicos sea de la manera más regular y sea de la manera adecuada y con las cantidades necesarias. Ahí, como le habíamos comentado en ocasiones anteriores, es importante destacar y el conocimiento de la ciudadanía sobre el tema. El 99% de dispositivos médicos son importados. La producción nacional es mínima en este sentido. Existe producción de mascarillas en el país, pero es mínima y el resto se importa. Para ello necesitamos tener confirmaciones de las cantidades que requiere la emergencia y el abastecimiento a futuro, porque estamos en una crisis mundial. Los productos vienen de fábricas que están abasteciendo a todos los 150 países que tienen una crisis y necesitamos tener las cantidades proyectadas para poder importarlas y tener el abastecimiento de la manera regular en el país. En este momento, ¿no se han generado estas condiciones, doctora, o ya se ha conversado con las autoridades del Ministerio de Salud a efectos de tener una respuesta favorable y obviamente certeza sobre lo que se requiere importar? Nosotros hemos venido insistiendo a las autoridades desde finales del mes de enero, en el que fuimos contactados para poder asegurar las cantidades de stock que existían en el país, que necesitábamos hacer estos procesos lo antes posible para poder asegurar las cantidades. Existen ciertos stocks mínimos que están en las unidades médicas, pero para evitar que se desabastezcan de la manera que lleguen a tener stock cero, necesitamos que se confirmen las cantidades. Incluso en productos que no podamos importar, y si existe la oferta de productos sin registro sanitario debido a la emergencia, la ley permite que podamos importar productos sin registro sanitario, pero hay que cumplir un proceso con la Agencia de Regulación y Control Sanitario, y uno de esos requisitos es que tengamos las cartas de confirmación de necesidad del producto con las cantidades por cada una de las unidades médicas o de manera centralizada a Ministerio de Salud Pública y ESDISFA, ISPOL, con la finalidad de poder hacer el proceso de importación lo antes posible y asegurar que no tengamos el desabastecimiento que pudimos tener en las 3 últimas semanas sobre mascarillas, por ejemplo. ¿Esas cartas de compromiso no existen, doctora? ¿No hay esas cartas de compromiso? Está dada la instrucción de que cada unidad médica se abastezca. Hay varios procesos de compra pública que se han manejado a través de la emergencia. Las publicaciones están, pero seguimos insistiendo en que la consolidación de las cifras tiene que darse porque es mucho más fácil. Hemos visto procesos en los cuales nos piden 55 tubos endotraqueales, en los cuales, en las 4 gamas que tienen o en los 4 tamaños. Nosotros insistimos en que tienen que tener cantidades consolidadas para poder proceder. Entendemos las restricciones sobre recursos. En algún momento cada uno se está fondeando de manera distinta, pero sí sería bueno el que podamos coordinar
para poder tener cantidades grandes, para poder ver cómo los importadores pueden abastecer el sistema de la manera más expedita. Esas cantidades consolidadas, ¿quién las debe presentar? ¿El Ministerio de Salud? La Autoridad Sanitaria Nacional debería tener las cantidades consolidadas, el o ARSA. por lo menos el Ministerio de Salud. Ya. El Ministerio de Salud es quien tiene el control sobre las unidades médicas del Ministerio de Salud y el resto de la red. El resto de la red, el IES, el ISFA y el ISPOL, deberían tener sus cantidades de cálculo ya programadas de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas y a las estimaciones que están teniendo sobre cuántos pacientes podremos tener a futuro sobre este tema. Estamos hablando, doctora Cristina Murgueitio, directora de ACEDIN, que conversa con nosotros esta mañana. Estamos hablando de mascarillas, de guantes, ¿de qué más? Estamos hablando de todo lo necesario para tratar un paciente hasta que llegue a complicarse en UCI. De hecho, hemos insistido a la autoridad de si es que se va a hacer el incremento de camas en las unidades de cuidados intensivos, que de hecho las necesitamos porque tenemos 240 apenas a nivel nacional entre público y privado. Es importante que se haga esto lo antes posible. Tenemos información de que ya tenían ciertas cantidades y que habían realizado unas compras. Esperamos que la autoridad siga actuando de manera responsable y que se provea de la manera adecuada en este sentido, porque como ustedes saben, por ejemplo, los respiradores están en escasez a nivel mundial. Entonces necesitamos asegurar las cantidades para nosotros poder asegurar la cadena de abastecimiento en los hospitales para esta crisis. ¿Qué pasa con los reactivos para poder desarrollar aquí en el Ecuador las pruebas de detección del coronavirus COVID-19? Eso también ustedes deben importar. Así es, son importadas y además estas pruebas responden al tipo de equipo que ya está instalado en los laboratorios de la red pública de salud. Nosotros habíamos insistido desde el mes de febrero, el 4 de febrero, cuando enviamos la respuesta al ministerio sobre el stock, que tenían que garantizar que estos equipos puedan tener los reactivos adecuados en ese momento. El protocolo de prueba lo genera el INSPI. Yo recibí una comunicación justo el día sábado, la copia del oficio que se había mandado al INSPI, dando la instrucción de que se utilicen y se abran los equipos de laboratorio que puedan responder a COVID-19, al reactivo de COVID-19. Pero obviamente estos laboratorios tienen que estar certificados por el INSPI. En este momento sabemos que el INSPI Quito, INSPI Guayaquil, INSPI Cuenca va a proceder a hacer las pruebas y algunos de los hospitales de la red pública de salud. De la misma manera, necesitamos estimar las cantidades, porque de hecho las cantidades tienen que ser importadas al país. Existe esto, de la información que tenemos, existe stock para hacer las pruebas, pero una de las recomendaciones que la OMS y de hecho otras autoridades sanitarias de otros países están haciendo es que el diagnóstico debe hacerse lo más pronto posible y abrir varios canales de diagnóstico para que puedan estas pruebas hacerse y que los pacientes que estén infectados sepamos lo antes posible que están infectados y no sigan contagiando a las personas. A mí me parece increíble lo que usted nos está diciendo, porque esta crisis comienza el sábado 29 de febrero, cuando el gobierno revela el primer caso de coronavirus COVID-19 de la señora que había llegado acá al Ecuador el 14 de febrero procedente de España y que falleció justamente hace pocas semanas. Y digo, me parece increíble porque del 29 de febrero hasta hoy, 23 de marzo, han pasado 3 semanas y todavía no hay definiciones sobre este tema. ¿A usted le llama la atención eso, doctora Cristina Murgueitio? Hemos insistido a las autoridades, creo que ha sido una crisis que ha rebasado nuestras capacidades tanto en el sector público como en el sector privado. Esto nos da una enseñanza de la importancia que tiene que tener el Sistema Nacional de Salud, de la necesidad de los cambios y de las políticas que tienen que generarse para que el Sistema Nacional de Salud, incluyendo la parte pública y la parte privada, pueda funcionar de la manera adecuada. Ahí yo quiero insistir en que los importadores y proveedores de servicios de salud no son esta idea errónea
que se tiene por parte de la autoridad o que se tenía por parte de la autoridad antes. Somos socios estratégicos. Nosotros proveemos al sistema bajo los procesos de contratación establecidos por el régimen de compra pública y nos aseguramos de que los pacientes reciban esos tratamientos, reciban los tratamientos sin menosprecio de cuándo nos van a pagar. En ese sentido existen algunas cifras bastante grandes que hemos insistido y comprendemos cuál es la crisis que está pasando el país en este momento y aún así estamos participando y asegurando el abastecimiento del sistema de salud en este momento. Tienen que hacer inversiones sumamente grandes porque además no nos dan anticipos para las compras, ni las regulares ni las de emergencia. Y quienes hacen las inversiones son los importadores y los distribuidores para asegurar que el producto llegue al paciente. Somos socios estratégicos, hemos insistido a las autoridades que necesitamos trabajar y tener estrategias de manera colectiva para poder afrontar esta crisis. Ahora, si ustedes ya tienen, digamos, todas las autorizaciones, todos los documentos, estas cartas de compromiso, etcétera, ¿cuánto tiempo tardan los procesos de importación? Porque creo que eso también es importante. Si ya tienen todo listo, ¿cuánto tiempo demora la importación de los insumos y de los reactivos que se requieren? De manera regular, un proceso de importación está tomando entre 30 y 45 días. Ese es un proceso perfecto, que no tenga ningún problema, pero en este momento vamos a tener complicaciones porque de hecho, como ustedes saben, tenemos restricciones de vuelos comerciales, tenemos restricciones en puertos, existe ciertas prohibiciones de exportación por parte de otros países para poder asegurar su abastecimiento interno. Entonces, depende mucho, por eso nuestra insistencia, hemos venido insistiendo en las últimas 4 semanas que por favor el Estado pueda definir sus cantidades y siga abasteciéndose y centralice las cantidades para poder trabajar de manera conjunta. Están abasteciéndose, sí, pero en cantidades menores que no nos van a permitir afrontar una crisis si es que existiera el despliegue. Vamos a hacerlo paulatinamente, hemos recibido, yo conversé con el viceministro Carrasco ya, estamos generando varias acciones sobre el tema, porque él estaba asumiendo el puesto en esta semana y adicionalmente estaban afrontando el tema de la protección de los profesionales de la salud, que de hecho necesita el abastecimiento adecuado. Lo están haciendo, nos ha indicado que vamos a tener instrucciones mucho más precisas en este sentido, y en eso estamos trabajando, hemos trabajado 24/7 las últimas, tratando de que el abastecimiento se dé. Doctora, hay algo que también me llamó la atención y es que hace pocos días el vicepresidente de la República anunció una lista de 31 laboratorios privados que estaban habilitados para tomar las pruebas o los exámenes para detectar el coronavirus COVID-19. Resulta que algunos laboratorios públicamente señalaron que no sabían por qué estaban en esa lista, que no están tomando la prueba, que no tienen los reactivos, etcétera. Resulta que esa lista de 31 se redujo a apenas 3 laboratorios, al menos eso consta en información oficial por parte del Ministerio de Salud Pública. No sé si ustedes como ACEDIN han tenido diálogos con laboratorios privados que constan en esa lista justamente de laboratorios certificados por el Ministerio de Salud para tomar esta prueba. Esto también generó mucha polémica, inclusive confusión entre los ciudadanos y ciudadanas en las últimas semanas. En ese sentido, nosotros creemos que el listado que fue compartido es el listado que tiene la Autoridad Sanitaria Nacional con la identificación de laboratorios que tienen biología molecular a nivel nacional. Pero la autoridad tiene que comprender que no todos estos laboratorios están certificados, ni todos estos laboratorios tienen el interés de poder hacer este tipo de pruebas en los pacientes, porque es un proceso mucho más complicado el tomar una muestra de COVID-19 y además corres el riesgo de contaminación en ese sentido. Nosotros hemos indicado al viceministro Carrasco cuáles son los laboratorios de la red pública y de la red de salud que podría tener este reactivo COVID, y de hecho en la red pública tienen que comprarse a través de régimen especial esos reactivos, porque
un equipo de una marca en específico tiene que funcionar con un reactivo de esa marca en específico. Son tecnologías cerradas que no pueden tener otro tipo de reactivo. Entonces tienen que dar esas instrucciones y ese es el oficio que nosotros recibimos del día sábado, que lo vamos a hacer llegar al resto de instituciones, pero en este sentido, de acuerdo a la magnitud, la estrategia es centralizar los reactivos en las unidades médicas que estén habilitadas y certificadas por el ACES para poder hacerlo. Nosotros creemos que a futuro tenemos que tener mucho más claro cuáles son las contingencias que tenemos y lo que tenemos disponible ya instalado en el país para poder evitar este tipo de confusiones realmente. Ahí nosotros volvemos a insistir en la necesidad del trabajo conjunto y adicionalmente de compartir el conocimiento. El tema de los dispositivos médicos en el país es una regulación nueva, es un tema que no se ha trabajado, la Ley Orgánica de Salud está dirigida a medicamentos, entonces hay que tener muy claro el momento en que se toman decisiones de cómo funciona el mercado, de en qué consiste, de cómo podemos abastecer. Nosotros hemos puesto a disposición nuestro contingente para poder ser ese apoyo técnico para las autoridades. Créame que nos deja más preocupados, mucho más preocupados, doctora. Ojalá que esto se solucione y se solucione inmediatamente. Gracias por sus aportes, doctora Murgueitio. Buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Un buen día. La doctora Cristina Murgueitio, quien es la directora ejecutiva de ACEDIN, es Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos. Ojo a las autoridades del gobierno con esta alerta que ha generado nuestra invitada de las dificultades para poder importar insumos médicos necesarios para enfrentar esta emergencia sanitaria. De esto también hay que hablar. Esto es lo verdaderamente importante, no la bronca y el conflicto político. Esto es lo que necesita una solución inmediata, inmediata. Tomen en cuenta esta alerta, por favor, que acaba de señalar Cristina Murgueitio en nuestros micrófonos. 8:05 en la primera hora.